Venimos con una serie de enseñanzas, estamos tocando el tema que hemos denominado la base del Evangelio Antiguo y hemos hecho diferencia entre el Evangelio Antiguo y el Evangelio Nuevo, no porque exista un Evangelio Nuevo, sino porque hoy día se predica y se enseña un Evangelio que es diferente al Evangelio que se predicó desde el principio y que se predicó durante los primeros años de la iglesia. Y usted sabe que yo mantengo una constante preocupación por ello. Esto que estoy haciendo en este momento es prácticamente el resumen que hago toda la semana, debido a que hay gente que no ha escuchado la serie y por tal razón tengo que tratar de ponerlo al día, y razón por la que avanzo cada domingo solamente pues un poquito, un pedacito. Es el problema de hacer esta serie en día domingo, que estoy comprometido con todo aquel que viene. Pero sí, entonces enseñamos que hoy día en muchísimas iglesias, en parroquias, se está hablando casi que el manual de Carreño, normas de cortesía por un lado, y por el otro lado entonces hay quienes están enseñando que no hay que hacer absolutamente ningún tipo de sacrificio individual, personal, que no hay que negarse a uno mismo, no hay que tomar cruz para seguir al Señor, ni nada que ver al respecto, sino que Dios ha proporcionado, el Señor ha pagado todo el precio por todas las cosas, y nosotros lo que estamos en esta tierra simplemente es para recibir todas las bendiciones que Dios nos da, y que Él nos ha dado capacidades y talentos innatos propios a cada uno, razón por la que cada uno tiene el deber en Dios de explorar, conocer y utilizar pues ese talento individual que el Señor ha entregado pues para alcanzar grandes metas, alcanzar éxito, ser prósperos en todas las áreas de la vida, y olvidan pues que la enseñanza principal de la palabra de Dios está en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que el resto de las cosas no sean añadidas. Allí hablamos también entonces de los tipos de personas creyentes, algunos que utilizamos una parábola, hablamos acerca de que hay personas que tienen al Señor, lo conocen, si están interesados en Él, saben quién es Jesús, que es el Hijo de Dios, que hizo algo maravilloso por toda la humanidad, pero queda su conocimiento pues allí, es prácticamente un conocimiento mental, no hay una experiencia con el Señor, puesto que si hubiera una experiencia real de conocimiento, no quedara otra alternativa que producir una acción que vaya en consecuencia de ese conocimiento, tanto mental o racional como espiritual, que se tiene del Señor. Nadie, absolutamente nadie que haya experimentado, que haya conocido al Señor, se queda viviendo de la misma manera, sino que necesariamente debe ser transformado. Colocamos muchos ejemplos al respecto, hablamos por ejemplo de la visión de Isaías en una oportunidad, cuando habiendo muerto el rey, estando en oración por las dificultades pues que vendrían al país, tuvo una visión y vio al Señor Jesús sentado en su trono y vio toda su gloria, y él pensó en ese momento que moría, porque él era un pecador, aunque gozaba pues de gran reconocimiento de toda la sociedad o del pueblo judío. Y sin embargo él, cuando tuvo la experiencia de ver al Señor, se pudo ver a sí mismo y considerarse como un pecador. Y entonces darse cuenta pues de que nada de lo que él era o pudo haber construido para él o por él servía de algo pues ante la majestad gloriosa del Señor, pues uno lo que queda es mirarse y decir: no soy absolutamente nada. Así que toda persona que tiene un encuentro real con Jesucristo tiene que sufrir una transformación completa de su vida. Él viene a pasar a ser el centro real pues de su vida, y no al revés. En este tiempo la gente tiene al Señor girando alrededor de ellos, y no es así. Nosotros debemos girar alrededor del Señor. Yo he visto, por ejemplo, constantemente en el Instagram, no en Facebook, yo casi no uso Instagram, pero veo muchas veces en Facebook decir, porque con la ayuda de Dios alcanzaré y lograré todas mis metas, porque Dios está conmigo, entonces todos mis objetivos serán cumplidos. Y yo cada vez que leo estas cosas y digo, eso quiere decir que Dios está girando en torno a ti y no tú girando en torno a Dios.
porque lo que es correcto es decir que en el conocimiento y con la ayuda de Dios, el propósito de Dios en nosotros ha de cumplirse. No mis objetivos en mí, no mis objetivos con ayuda de Dios, sino los objetivos de Dios con su ayuda cumpliéndose en mí. Esa es la forma pues correcta. Hablábamos pues de todas estas cosas y también enseñábamos acerca de uno de los regalos o el regalo más importante que todo cristiano puede obtener, es el conocimiento de que es pecador y que Dios le ha redimido de pero tener conciencia de cuál es su posición real delante del Señor. Porque uno de los problemas más graves que tiene la iglesia en este día es que la gente tiende a considerarse a sí mismo como suficientemente bueno como para que Dios le bendiga, como para que Dios le sane, como para que Dios le ayude, como para que Dios le prospere, como para... Ahí póngale el para que usted quiera. Pero se consideran entonces suficientemente dignos para alcanzar algo. Y no es así. La Biblia está llena de ejemplos donde dice que no hay nada que el hombre pueda hacer que le permita algún mérito real, que valga delante de Dios como para que Él venga y entonces le retribuya al hombre con algún don, con algún favor por aquel mérito que este hombre haya adquirido, sino que la Biblia está llena del ejemplo contrario, que ningún hombre está en capacidad de hacer algo por sí mismo que pueda lograr que Dios le dé algo en consecuencia de eso, y que todo lo que el hombre recibe es absoluta y totalmente por pura gracia. Es la gracia de Dios la que opera en nuestras vidas. Es Él quien nos miró como pecadores. Es Él a quien se le debe toda honor y gloria, porque Él nos amó primeramente a nosotros antes de que nosotros pudiéramos amarle a Él. Él nos ama a nosotros y entonces Él inicia. Él es quien promueve la acción. Él es el que inicia toda acción de rescate para con nosotros. Aprovecho aquí para entonces comenzar a enlazar con lo que sería la enseñanza de este tema. Jesús, de este día, perdón, Jesús, allí en esas enseñanzas de las que le estoy hablando, Él viene a ser entonces nuestro Redentor. Pero para que entendamos que esto proviene de Dios y que ha nacido de Dios, que nosotros los seres humanos no tenemos nada que ver con ello, la palabra de Dios dice que el Cordero de Dios fue inmolado, sacrificado antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de que la tierra existiese, ya había un acuerdo santo, un pacto santo, por llamarlo de alguna manera, entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde en el conocimiento pues del futuro, en sabiduría plena de todas las cosas, sabiendo que al expresar su amor, crear la tierra y que poner al hombre en ella, este hombre iba a fallar, este ser humano pues iba a fallar, iba a pecar y que iba a necesitar una acción divina para poder ser rescatado. Y ya desde antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía pleno conocimiento de esto. Es decir, el pecado no sorprendió a Dios nada le sorprende. Dios no estableció un plan B. Hay quienes creen que lo que estamos viviendo es el plan B de Dios. Es decir, Dios creó al hombre, a la mujer, los puso en el jardín, le dio que fructificaran, que sojuzgaran la tierra, que labraran, que cuidaran el huerto, y entonces caramba, el hombre se equivocó y entonces el Señor dijo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque oye, vamos a reunirnos a ver qué podemos hacer, porque falló el hombre, nos agarró de sorpresa. No, antes de la creación del mundo ya el Cordero había sido inmolado, es decir, ya había sido preparado todas las cosas para que nosotros pudiéramos ser rescatados. De esa manera podemos nosotros entender de que no hay nada que el hombre pueda hacer por sí mismo para lograr su propio rescate. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se logra esto? En Proverbios capítulo 17, verso 15, hay un texto que es primordial y con el que me voy a quedar algunos minutos o el resto pues de la enseñanza de este día, que no ha de ser muy larga, espero yo. Por Proverbios capítulo 17, verso 15, dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Yahvé. Ambos son igualmente abominación a Dios. El que justifica al impío y el que condena al justo.
Entonces tenemos dos grupos acá, un grupo de justos y un grupo de impíos. Los impíos, los pecadores, los que fallan, ¿verdad? Si alguien los justifica, entonces se hace abominación a Dios. Y si alguien entonces al justo lo declara culpable, también es abominación a Dios. Solamente la palabra de Dios dice que en la tierra no ha habido ningún justo absoluto y puro delante de Él, ni aún uno. Solamente Cristo fue absolutamente justo. ¿Y qué hicieron los hombres con este hombre justo? Lo declararon culpable, razón por la que el resto de la humanidad se constituye en abominación al Señor. Ahora, tenemos el otro lado. Tenemos entonces al impío, al no creyente, al que es injusto, al que es pecador. Ese en el que estamos metidos todos nosotros, porque dice la Biblia que todos estamos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Entonces este grupo que está aquí necesita ser justificado. Y dice la palabra del Señor que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Cómo es posible que Dios pueda justificar al impío sin que Dios mismo se convierta en abominación? Puesto que Dios no puede contradecir su propia palabra. No puede. Él no puede ir para adelante o para atrás. No puede hacer una excepción con alguno. Él es absolutamente justo y tiene que mantenerse, tiene que ser ecuánime, absolutamente ecuánime con toda y cada una de sus palabras. Su palabra no caerá jamás a tierra, se va a cumplir hasta la última jota y tilde. El cielo y la tierra van a pasar, su palabra no va a pasar jamás. ¿Cómo es posible entonces que Dios pueda justificar al impío? Porque no puede haber una absolución del culpable. Un juez que absuelve al culpable, que perdona al que sabe que es culpable. ¿Qué tipo de juez es? Deja de ser un juez justo y se convierte en un juez absolutamente injusto. Y Dios, como el máximo juez, el que ha de juzgar al mundo, no puede simplemente decir: yo paso por alto tu pecado, te voy a perdonar porque yo soy bueno, y entonces tú, como si nada hubiera pasado contigo, porque eso lo convertiría en un juez injusto. Allí entonces está uno de los puntos más importantes del evangelio predicado desde la antigüedad. ¿Cómo Dios nos justifica? ¿Cómo es posible eso? Pues Dios estableció dentro de su plan un sistema legal absoluto. Y estableció normas, estableció leyes, cosas que debemos cumplir y cosas de las que debemos abstenernos. Mandamientos que están absolutamente claros en la palabra de Dios. Mandamientos que absolutamente nadie puede cumplir al detalle. Ningún hombre puede cumplir los mandamientos de Dios a excepción de Cristo, que los ha cumplido absolutamente todos. ¿Cómo es posible entonces que esto pueda suceder? Y aquí entonces comienza ese maravilloso plan de redención que termina con nuestra justificación. Si un ángel hubiera salido a decir: yo voy a morir por el pecado de todos, no hubiera bastado. No hubiera bastado, porque ¿qué es el ángel? ¿Qué es un ángel? ¿Cómo un ángel hubiera podido soportar el juicio de Dios? No hubiera podido soportar el juicio de Dios. ¿Cómo un ángel iba a poder pagar el precio por absolutamente toda la humanidad? La humanidad pasada, la humanidad presente y la humanidad futura. ¿Cómo iba a pagar ese precio un ángel? No podía ser un ángel, tenía que ser Dios. Por esa razón, Dios mismo se encarna, se hace hombre. Ahora, no podía el Hijo de Dios nacer como cualquier otro hombre nace en esta tierra, puesto que hubiera nacido, si es descendiente de hombre, primero hubiera sido descendiente de hombre, es decir, un hombre común y corriente, y hubiera nacido manchado por el pecado, puesto que el pecado, como les enseñamos también las semanas pasadas, entró al mundo a través de un hombre, a través de Adán, y se
transmitió de generación en generación por la simiente del hombre. ¿Cómo entonces Dios tenía que hacer? Allí entonces es donde entra Jesús y su encarnación. Y cuando vamos a profundizar mucho más en ello, cuando entremos pues ya propiamente en Adviento y nos toque pues la semana del nacimiento del Señor, que hablemos un poquito más con profundidad de eso. Pero allí entonces tiene que venir Jesús al mundo sin pecado, sin mancha de pecado. Otra razón, el sistema legal que establece el Señor es un sistema que permite la sustitución. ¿Qué es la sustitución? La sustitución es que una persona acepte pagar la culpa que le corresponde a otro. Y se establece dentro de este sistema legal que solamente el pariente cercano, no podía ser un desconocido absoluto que viniera a intentar redimir de la deuda, pagar el precio de alguna persona que por haberse endeudado haya terminado convirtiéndose en esclavo. Y permítame explicarle esto para que usted quede bien claro. La palabra de Dios enseña que quien es vencido por el pecado, esclavo se hace de éste. Razón por la que todos los hombres somos esclavos del pecado. Y esa es una de las razones por la que Cristo tiene que pagar ese precio para redimirnos y rescatarnos. Ahora, ¿quién podía pagar ese precio? El ejemplo que tenemos en las Escrituras es el símbolo para explicar esto. Si una persona pedía un préstamo a otra persona que tuviera dinero y después no tenía cómo pagarlo, la única manera era que comenzara a trabajar para como esclavo por una cantidad X de tiempo. Si a esta persona le nacían hijos mientras estaba en el tiempo de esclavitud, estos hijos no eran sus hijos, sino los hijos de aquel a quien él le estaba sirviendo, ¿verdad?, como esclavo. Y esa era la ley en Israel, esa era la ley judía. Y esa ley nos sirve a nosotros como símbolo, como imagen, para entender lo que Jesús tuvo que hacer. Jesús entonces, la segunda persona de la Trinidad, necesita convertirse en nuestro pariente cercano. No podía simplemente desde arriba decir, bueno, voy a lanzar un rayo de luz que ilumine a esta gente y a partir de ahí fueron todos limpios de pecado. No funcionaba así, no servía así. Alguien tenía que pagar el precio por el rescate y tenía que ser un pariente cercano. Así que Dios mismo se convierte en pariente del hombre haciéndose hombre. Y nace de mujer, toma de María todo aquello que es propio y natural de cualquier ser humano y nace de ella. Así se convierte Dios, la segunda persona de la Trinidad, se convierte en nuestro pariente más cercano. Y así entonces legalmente Él ahora está en capacidad de pagar el precio. Ahora, ¿por qué simplemente Jesús no va y paga el precio? Es decir, simplemente no va y imagínense ustedes eso. Un día Israel todo mira para la montaña, mira para allá, para el monte y ve descender de la montaña de Dios a un hombre que viene caminando y dice, muy bien, yo soy Jesús, voy a pagar el precio por ustedes, así que me pueden crucificar para que todos queden de una vez pues justificados. Y lo crucifican y pasa todo lo que usted sabe ahí que pasó. ¿Qué hubiera pasado? Pues que nuestros pecados hubieran sido pagados. Pero eso no era todo lo que Él hizo. ¿Qué fue lo otro que hizo? Vivió en santidad, cumpliendo absolutamente todo lo que la ley exigía. De esa manera, Él se garantizaba para sí los derechos que la ley o los beneficios que la ley de Dios prometía para aquel que cumplía con todos los puntos de la ley. Y Jesús lo cumplió absolutamente todo. Si usted quiere saber un poco más al respecto, no tenemos tiempo de eso, vaya a Deuteronomio, en el capítulo 28 va a encontrar todas las bendiciones que son para aquellos que cumplen a plenitud toda la ley. Es decir, todas las bendiciones que Jesús debía recibir.
esa es, una de las razones, o las razones por las que Jesús entonces tiene que convertirse en ese pariente más cercano. Pero la ley también establecía que por el pecado, por el pago del pecado, se podía dar a cambio un cordero. Este cordero tenía que ser sin mancha, perfectamente sano, no podía tener cicatrices, no podía tener ninguna mancha, no podía ser cojo, tuerto, ni la oreja partida, nada. Tenía que ser absolutamente perfecto y tenía que ser joven, tenía que ser muy, muy joven, tenía que ser tierno, menor de 1 año. ¿Por qué tenía que ser menor de 1 año? Porque una vez que cumplen más de 1 año, ya ellos comienzan por instinto a tener se desarrolla mucho más el instinto de preservación, y hubieran entendido cuando iban a ser sacrificados, y entonces iban a rechazar caminar tranquila y mansamente el sacrificio, y estos se iban entonces, ya no iba a ser pues voluntariamente, sino que iba a ofrecer resistencia. Jesús, en figura de este que era figura de Jesús, el Cordero, Jesús va a la cruz como el Cordero de Dios, sin ningún tipo de mancha de pecado, completamente sano, completamente perfecto, justo delante de Dios, y va voluntariamente, es decir, sin ofrecer ningún tipo de resistencia a Dios por el pago del precio. ¿Cómo se hacía en la antigüedad entonces? Estaba el cordero era degollado, se ponían las manos sobre el cordero, el pecado de la persona se transfería al cordero, y una vez que el cordero era degollado, entonces la persona recibía el perdón de sus pecados. El sumo sacerdote en Israel hacía exactamente lo mismo, una sola vez al año, degollando a un cordero por todo el pecado de la nación de Israel. Y entonces por cada año el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo dentro del templo para ofrecer este sacrificio y llevar la sangre que era rociada sobre la tapa del propiciatorio en el arca que estaba dentro del tabernáculo. Todo eso, por supuesto, es símbolo. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Jesús entonces para redimirnos? Se convirtió en ese Cordero de Dios. Esa es la razón por la que Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, le dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque se había convertido, él iba a ser ese que iba a pagar ese precio por todos nosotros. Puesto que sin eso, ojo, atención, recuérdelo muy bien, no hay manera de que usted pudiera pagar por su pecado. No hay nada, no hay dinero, no hay riqueza, no hay hecho, no hay acción que pueda servir como pago de su propio pecado, ni por el pecado de nadie. Necesitábamos que Dios mismo hiciera algo por nosotros, y lo hizo de la manera más grande, poderosa y maravillosa, entregando a su propio Hijo en rescate por muchos. Jesús entonces vino y fue a la cruz a pagar el precio. Y mira cómo está la Biblia llena de detalles. ¿Cuál es? Si Jesús nunca pecó y la paga del pecado es muerte, ¿cómo es posible que Jesús haya muerto? Es más, dentro de las bendiciones que aparecen en la ley, dice que una persona que jamás ha pecado, lo que debería venir sobre su vida son puras y absolutamente puras bendiciones. ¿Cómo es posible que Jesús entonces fuera siquiera apresado? Si usted puede recordar el día de la cena del Señor, lo que se conoce como la última cena, hay un texto maravilloso, una frase maravillosa que dice: y Satanás entró en Judas. Y luego de eso viene la afirmación, viene la pregunta, la orden de Jesús mirando a Judas, donde le dice: lo que has de hacer, hazlo pronto. Que los discípulos creyeron que iban a comprar algo que faltaba para lo que se necesitaba. Pero Jesús, ese verso que está justo antes, no está allí simplemente por estar. Era para darnos a entender a nosotros claramente de que no había autoridad, no tenía el César autoridad, no tenía Pilatos autoridad, no tenía Herodes autoridad, no tenía nadie en esta tierra autoridad alguna para poder apresar, y mucho menos para matar al Hijo de Dios, a menos de que éste mismo voluntariamente entregara el poder y la capacidad a los hombres de hacerlo, para él entonces poder pagar ese precio.
Y allí entonces le está dando la autoridad a Satanás en Judas, cuando le dice: lo que has de hacer, hazlo pronto. Y Judas sale y lo termina de hacer el negocio, y termina de venderlo, y lo terminan de apresar, y termina muriendo. No hay nada en la Escritura que esté puesto allí al azar. Todo da evidencia de este plan maravilloso. ¿Por qué estamos explicando esto? Porque es importante que usted vea lo que Jesús, lo que el Señor, lo que el Padre ha hecho por nosotros, con la única intención de mostrar su gran amor, y que nosotros no podemos quedarnos simplemente de brazos cruzados, sino que al entender esto debemos ser absolutamente y totalmente agradecidos por el gran sacrificio, maravilloso gesto de amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para con nosotros. Jesús pagó el precio más grande que se podía haber pagado. No hay manera de pagar un precio tan grande como el que Él pagó. ¿Cuál fue el precio? Los clavos en las manos, en los pies, la lanza, los látigos, la corona de espinas, la humillación, los escupitazos. No, eso no lo es. ¿Y cómo sé que no lo es? Porque la historia está llena de hombres y mujeres que después de que Jesús había muerto y resucitado, fueron a la cruz y fueron en condiciones peores en la persecución de Roma, del Imperio Romano, a los cristianos, porque incluso los crucificaban y los llenaban de brea y los incendiaban. ¿Y qué hacían estos? Se quejaban, iban cantando. Si ellos iban cantando, ¿cómo era posible que Jesús en Getsemaní estuviera clamando y pidiendo a Dios que pasara de él la copa? No puedo entenderlo. No puedo entenderlo. Pero ¿qué es lo que ocurría entonces? Jesús no estaba atemorizado, angustiado por los clavos y por los golpes y por eso no. Lo que angustiaba a Jesús era que una vez que el pecado de todos nosotros fuera colocado sobre Él, el Padre iba a tener que mirar a otro lado, y la comunión que el Hijo que había tenido eternamente con el Padre se iba a romper. Y es a eso a lo que más angustiaba a Jesús. Y una vez entonces que el Cordero de Dios es puesto sobre la cruz, el pecado de la humanidad, por voluntad de Jesús, es puesto sobre Él. Y en ese momento, el Padre aparta su mirada, se aparta de Jesús, y Jesús tiene que exclamar por el dolor más grande que Él sufrió en todo el tiempo de su humillación terrenal, cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa es la expresión de dolor más grande que usted va a poder encontrar. Y lo hizo por usted y lo hizo por mí. Qué grande es mi Jesús. Qué grande es mi Señor. Qué grande es. Así que de esa manera Él paga el precio. Los que están bajo la ley, por la ley han de vivir y por la ley han de perecer. Pero los que estamos bajo la gracia, viviremos por ella gracias a la fe en Cristo. Porque dice su palabra que todo aquel que cree en Jesús es insertado como rama de olivo silvestre a la rama del olivo fino, por llamarlo de alguna manera, del olivo legítimo, y entonces venir a ser parte de este árbol. Hemos sido nosotros injertados, hecho parte de este cuerpo místico de Jesús, donde Jesús es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, y entonces, siendo parte de Jesús, somos justificados en Él. Somos justificados gratuitamente en Él. Allí es entonces cuando el Padre mira a cada uno de nosotros, y el día del juicio, a todos aquellos que tengan a Jesús en noticia. Y vuelvo a decir, tener a Jesús en noticia es vivir con Él como centro, no en conocimiento mental, ¿verdad? Entonces a esos serán declarados
justos, justificados, no por mérito alguno, sino por los méritos únicos y totales de Cristo Jesús en la cruz. Hasta aquí la homilía de este día.